Sarino, que tiene que buscar ahora uno contra uno. Qué bonita la acción. Lo Celso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Matador! 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 Edinson Cavani. Faltaba su gol en este partido. Había marcado en todos. Y cualquier remate imposible para un delantero. Para él es un día más en la oficina. Sensacional toque con la espuela para batir a Anthony López. Giovanni Lo Celso ha marcado la diferencia en este PSG de las estrellas. Qué maravilla la jugada de Lo Celso, como elimina a TT. Nadie había conseguido eliminar al ex lateral del Ajax. Levanta la cabeza, ve el movimiento de Cavani, que viene al primer palo con la agresividad adecuada para poder finalizar la jugada. PSG 1, Lyon 0. Y hay desviación de Marcelo, ¿eh? Sí. Colaboración inestimable de Marcelo, porque yo no sé si el balón hubiera ido entre los tres palos. Ha tenido muy mala fortuna el brasileño, pero bueno, ahora mismo el PSG vuelve a ganar un partido con la calidad de Kylian Mbappé. Vous regardez son bras droit. C'est pas illogique. Ouais, c'est pas illogique, et même si effectivement Mbappé le touche, c'est quand même... Deuxième. En force, c'est détourné. Déçu du 8e but pour lui. En Ligue 1 cette saison, pas encore en tout cas. Il reste à 2 longs. Mais est-ce que dans ces cas-là, pour Cavani, le fait d'avoir discuté justement, ça l'a pas un peu sorti de sa routine du penalty? Buena recuperación ahora, el balón para Neymar de nuevo. La pelota suelta, Mbappé, 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 Mbappé. ¡Gol! Sarino, que tiene que buscar ahora uno contra uno. Qué bonita la acción. Lo Celso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Matador! 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 Edinson Cavani. Faltaba su gol en este partido. Había marcado en todos. Y cualquier remate imposible para un delantero. Para él es un día más en la oficina. Sensacional toque con la espuela para batir a Anthony López. Giovanni Lo Celso ha marcado la diferencia en este PSG de las estrellas. Qué maravilla la jugada de Lo Celso, como elimina a TT. Nadie había conseguido eliminar al ex lateral del Ajax. Levanta la cabeza, ve el movimiento de Cavani, que viene al primer palo con la agresividad adecuada para poder finalizar la jugada. PSG 1, Lyon 0. Y hay desviación de Marcelo, ¿eh? Sí. Colaboración inestimable de Marcelo, porque yo no sé si el balón hubiera ido entre los tres palos. Ha tenido muy mala fortuna el brasileño, pero bueno, ahora mismo el PSG vuelve a ganar un partido con la calidad de Kylian Mbappé. Vous regardez son bras droit. C'est pas illogique. Ouais, c'est pas illogique, et même si effectivement Mbappé le touche, c'est quand même... Deuxième. En force, c'est détourné. Déçu du 8e but pour lui. En Ligue 1 cette saison, pas encore en tout cas. Il reste à 2 longs. Mais est-ce que dans ces cas-là, pour Cavani, le fait d'avoir discuté justement, ça l'a pas un peu sorti de sa routine du penalty? Buena recuperación ahora, el balón para Neymar de nuevo. La pelota suelta, Mbappé, 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 Mbappé. ¡Gol!